de manera que toma la clase del pastor Roberto Badena, seguirá con el seminario el pastor Alejandro Bullón. Pastor. Muy bien, hermanos. Miren, ese orden de los temas que están en el programa, no voy a seguir ese orden, porque yo voy desarrollando el tema sin mucha prisa. Voy a contar ilustraciones, en fin, no quiero amarrarme a ese programa. Entonces ustedes olvídense ya del orden de los temas. Finalmente el tema es uno solo: cómo preparar a la iglesia de Dios para encontrarse con Cristo, cómo preparar esa iglesia linda, sin mancha, gloriosa, sin mácula. Dios nos dio básicamente 3 instrumentos de participación humana, porque en los otros 4, ya dije, la salvación, la verdad, la justicia, la fe, no hay participación humana. O es una participación pasiva, porque solo podemos aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero en los otros 3 hay participación activa. Entonces aquí viene un pequeño problema. Quiere decir que hay lugar para el esfuerzo dentro de la vida cristiana. Y yo les respondo, claro que sí, hermanos. Para todo en la vida hay lugar para el esfuerzo, menos para la salvación. Elena de White tiene una declaración que me impresiona. Yo quiero, haciendo un paréntesis, recordarles a ustedes, yo creo que todo cristiano debería tener como libro de cabecera, además de la Biblia, un libro pequeñito llamado El Camino a Cristo. Y yo te diría más, si tú quieres leer los testimonios, no te atrevas a hacerlo sin haber leído por lo menos unas 100 veces El Camino a Cristo. Porque si tú no entiendes el evangelio que está esbozado, bosquejado en El Camino a Cristo, no vas a entender nada. El Camino a Cristo dice que es más fácil perderse que salvarse. ¿Por qué? Hay una cita de la sierva del Señor en El Camino a Cristo que dice: ¿podrá el hombre endurecerse? ¿Podrá el hombre decir no? ¿Podrá el hombre rechazar? Sin embargo, si no lo hiciere, será atraído al Señor Jesús. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que para salvar, para perderte, tú tienes que llegar al punto de mirar un día a Jesús y decirle así: mira, Señor, escucha bien lo que te voy a hablar. No quiero salvarme. ¿Entendiste? No quiero salvarme. Quiero perderme. Déjame tranquilo. Porque si tú no haces eso, Jesús te va a salvar. ¿Por qué? Los teólogos le llaman a eso la atracción de la cruz. El magnetismo de la gracia, de la misericordia divina, te atrae, te atrae. Es como si Jesucristo, el amor, la gracia, la misericordia de Jesús te atrae, y entonces tú tienes que agarrarte del pecado con todas tus fuerzas para no ser atraído por la atracción de la cruz. Solo ahí te vas a perder. Pero para conservar la experiencia de la salvación, querido, es como en la vida física: tienes que comer, tienes que respirar y tienes que moverte. Y para comer, pues tienes que infelizmente levantar la cuchara. ¿Cómo vas a comer? ¿Por sonda? No, tienes que mover la mano. Tienes que masticar. No hay otra manera de comer. Tienes que respirar, tienes que darte el trabajo de respirar. Y tienes que moverte, porque si no te mueves en la vida física, te paralizas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez les han enyesado el brazo, la pierna? Levante la mano. Muy bien. Ahora ustedes, que ya saben por experiencia propia, me van a decir:
¿qué es lo más terrible de quedarse enyesado? Las 2 semanas, las 3 semanas que quedas con el yeso? ¿Ah? Después. Porque este bendito brazo, en 2 semanas sin moverse, cuando te quitan el yeso, descubres ¿qué cosa? Que se acostumbró a no moverse. Y ahora para moverlo, 1 año de fisioterapia. Entonces la vida espiritual es igualita. Si tú no te mueves, y solo te mueves cuando vas a buscar a otra persona para Cristo, si tú no te mueves, te atrofias, te paralizas y mueres. Ahora, querido, jamás digas que traer a una persona para Cristo es un don. Y cuando hablemos de dones espirituales, no coloques el hecho de traer a una persona para Cristo como don. Porque orar no es don, estudiar la Biblia no es don, y traer a una persona para Cristo no es don. Estas 3 son necesidades espirituales. Si no oras, mueres. Si no te alimentas de la palabra de Dios, mueres. Y si no buscas a otra persona para traerla a Jesús, mueres. Don puede ser dar estudios bíblicos. Eso es don. No todos pueden dar estudios bíblicos. A veces nosotros los líderes nos equivocamos cuando pensamos que porque damos a 300 hermanos les damos un seminario de cómo dar estudios bíblicos, ya los 300 van a dar estudios bíblicos. No, hermanos. Hay hermanos dentro de la iglesia que tú les puedes dar 50,000 cursos de entrenamiento para instructores bíblicos y jamás van a aprender. Porque enseñar es un don que Dios no le ha dado a todos. Tocar la puerta de los desconocidos es un don que Dios no le ha dado a todos. Predicar es un don que Dios no les ha dado a todos. Pero traer una persona para Cristo, eso no es don. Eso todo cristiano puede hacerlo y tiene que hacerlo. Porque si no lo hace, es como si no orase, como si no estudiase la Biblia. Porque esas 3 experiencias, Biblia, oración y traer una persona para Cristo, son una sola experiencia. Es como la dinamita. La dinamita tiene 3 elementos: la pólvora, que es la potencia, la fuerza; el detonador, que es la bulla; y la mecha, que es la que lleva la chispa. Junta pólvora y mecha, no te hace nada. Junta mecha y detonador o explosivo, no te hace nada. Junta pólvora y explosivo, no te hace nada. Pero junta mecha, pólvora y detonador y sal corriendo, porque eso te mata. En la vida espiritual, Biblia, oración no te hace nada. Oración, traer una persona para Cristo, sin Biblia no te hace nada. Biblia, traer una persona para Cristo, sin oración no te hace nada. Pero junta las 3 y quien tiene que salir corriendo de ahí es el diablo. Porque tú te vuelves dinamita, porque el evangelio se hace vida en tu experiencia y entonces tú empiezas a crecer en la experiencia cristiana. ¿Cómo podemos explicar que toda la vida de la iglesia tiene que concentrarse aquí? Cuando nosotros preparemos la iglesia santa, esa iglesia será gloriosa, será sin mancha, será sin arrugas, será como una novia vestida de blanco y estará reflejando el carácter de Jesucristo. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de esa cita del Espíritu de Profecía que dice: cuando el carácter de Jesucristo fuere fielmente reproducido en su pueblo, entonces ¿qué? Jesús vendrá. ¿Por qué Jesús no vino a esta tierra? ¿Por qué? Porque todavía la iglesia de Dios no está reflejando el carácter de Jesucristo. Todavía no hemos preparado la iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga.
¿Y cómo preparar esta iglesia? Enseñándole a cada miembro de la iglesia a orar todos los días, a estudiar la Biblia todos los días y a traer a una persona para Cristo. Pero esto requiere esfuerzo. Ya te dije, tienes que levantar la cuchara para comer. Tienes que levantarte media hora antes o tienes que separar durante el día un periodo para alimentarte de la palabra de Dios. Tienes que separar algún momento de tu tiempo para dedicarte a buscar a un amigo y traerlo a Jesucristo. Tienes que dedicarle tiempo a eso. Es interesante, miren, que el esfuerzo, porque predicar de la gracia de Cristo no es decir que no hay esfuerzo en la vida cristiana. Mira, cuando Jesucristo llegó a hacer el milagro en las bodas de Canaán, antes de transformar el agua en vino, les dijo a los servidores: llenad las vasijas de agua. Mi pregunta es, si Jesús tenía poder para transformar el agua en vino, ¿no tenía poder para llenar las vasijas de agua? ¿Podía o no podía? ¿Y por qué le dijo a los hombres llenen las vasijas de agua? Por un simple motivo. Hay cosas que tú jamás podrás hacer y Jesús las va a hacer por ti. Pero hay cosas que tú puedes hacer y Jesús jamás las va a hacer por ti. No pienses que Jesús va a orar por ti, va a estudiar la Biblia por ti y va a ir a buscar una persona para Cristo. Eres tú el que tiene que hacerlo. Jesús va contigo, Jesús te da fuerza, Jesús te inspira, Jesús te motiva, pero tú tienes que levantarte, tú tienes que moverte. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, les dijo a los hombres: retiren la piedra. Y ahora viene la pregunta: el Jesús todopoderoso, que podía resucitar a un muerto que ya estaba en estado de descomposición, ¿no podía retirar la piedra? Claro que sí. ¿Y por qué no la retiró? Porque Jesús nunca va a hacer lo que tú puedes hacer, pero lo que tú no puedes hacer, Él lo va a hacer. Entonces, querido, hay lugar para el esfuerzo en la vida cristiana. Y si tú revisas lo que Pablo dice y los escritores bíblicos, ahí dice: todavía no os esforzasteis hasta sangrar. Mira lo que dice. Todavía no os esforzasteis hasta sangrar. ¿De qué está hablando? No está hablando de salvación, está hablando de conservación. El otro día yo estaba dando este seminario en Estados Unidos y un hermano levantó la mano y dice: pastor, entonces yo estoy perdido porque yo no tengo fuerza de voluntad. Yo no tengo fuerza de voluntad para nada. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes se levanta a las 4 de la mañana para ir al trabajo aquí? Oh, mira, cuánta gente. 4 de la mañana para ir al trabajo. Yo supongo que ustedes colocan el despertador, ¿no? Para despertarlos. Mes de enero, un frío miserable, la nieve cayendo y el despertador a las 4 de la mañana y abres el ojo. ¿Qué es lo que haces? Oh, qué maravilla, me voy a trabajar. No, miras el reloj. Ay. ¿Quieres levantarte? No quieres levantarte. ¿Qué es lo que quieres? Seguir durmiendo. ¿Y por qué te levantas? Pero es que hay que trabajar. ¿Y para qué hay que trabajar? Para ganar unos chavos. ¿Y para qué? Para comprar comida. ¿Y para qué? Para poder vivir. ¿Cuántos años? 80 años. Quiere decir que para vivir miserables 80 años en esta tierra miserable de dolor, de sufrimiento, tienes fuerza y voluntad para levantarte a las 4 de la mañana. Y para la vida eterna, ahí dices que no tienes fuerza y voluntad. Claro que tienes. El asunto es que tu fuerza y la voluntad está orientada a las cosas de esta tierra. Pero tienes fuerza y voluntad y puedes hacerlo.
Y en esa fuerza de voluntad no eres solito, es el Señor Jesús que te motiva tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No es una batalla solitaria, pero tiene tu participación, no puedes omitirte. Entonces, queridos, ahora vamos a ver aquí en el PowerPoint. Lo que quiero decirles es lo siguiente, miren, cuando Dios te dio la misión, cuando Dios te dijo que tienes que orar todos los días, no es porque Dios es un Dios egoísta que quiere que sus hijos vivan pensando en Él. No es eso. Es porque tú necesitas orar para crecer en tu experiencia cristiana. Cuando Dios te dijo que estudies la palabra de Dios todos los días, no es porque Él quiere darte un trabajo, una tarea dura, pesada. No, es porque tú necesitas alimentarte para poder crecer en la experiencia espiritual y para formar parte de la iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y cuando Dios te pidió que vayas y traigas a otra persona para Cristo, no es porque Él no puede hacerlo, Él no pueda hacerlo. Dios es Dios, querido. Si Dios quisiera predicar el evangelio a todo el mundo, lo haría en un minuto. ¿Qué un minuto? En un segundo. Este viernes en la noche, por ejemplo, voy a hacer una ilustración. Este viernes en la noche, a medianoche, Dios podría hacer sonar un trueno que toda España escuche. Todos los españoles se despiertan a medianoche, un trueno terrible, y todo el mundo saca la cabeza para ver qué pasó. Y en el cielo brillando, Jesús, los 10 mandamientos y el 4.º mandamiento brillando con letras de fuego. Y al otro lado todas las direcciones de las iglesias adventistas de España. ¿Podría o no podría? Sí, querido Dios, sí. Que cuando alguien dice, Moisés levantó la vara y el mar se abrió. Dios es Dios. Dios puede hacer cualquier cosa. Entonces, para Dios predicar el evangelio no es problema. A veces nosotros los seres humanos nos preguntamos, ¿cómo evangelizaremos la ventana 1040? ¿Saben lo que es la ventana 1040, no? Es un lado, cuando se agarra el mapa así, hay un rectángulo donde está concentrada la mayoría de la población mundial, que son básicamente los países orientales, ¿no? Musulmanes, budistas, confucianistas. Ahí está concentrada la mayoría de la humanidad, que ni siquiera ha escuchado hablar del nombre de Jesucristo. Y entonces nosotros como cristianos nos preguntamos, ¿cuándo evangelizaremos eso? Yo digo, para mí ese no es problema. La Biblia es clara en decir que no es por fuerza, como dice el versículo, no, sino por mi espíritu, dice el Señor. Cuando llegue el momento, la ventana 1040 va a ser evangelizada en un corto periodo de tiempo. Pero ¿cómo? Yo no sé. Yo solo creo que la predicación final del evangelio es un milagro. Y entonces hay gente que se pregunta, pero pastor, si es un milagro, entonces ¿para qué me preocupo yo? Yo sí me preocupo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios levante la vara para abrir el mar de imposibilidades de la predicación del evangelio, cuando Dios levante la vara, yo humildemente quisiera hacer la vara en las manos de Dios. Pero yo soy consciente que no es el hombre que va a terminar, es el Espíritu de Dios haciendo maravillas. ¿Qué maravillas va a hacer? Yo no sé. Yo sé solo una cosa: predicar el evangelio para Dios no es problema. Él podría predicar solito. Ahora, Elena de White dice que los ángeles en el cielo se le ofrecen a Dios y le dicen, Señor, yo voy a parafrasear lo que ella dice, no lo voy a repetir a pie de la letra porque ella no dice así, pero yo voy a parafrasear. Los ángeles van donde dicen, Señor, déjanos ir a la tierra a predicar el evangelio, porque esos ociosos allá no quieren nada. Y Jesús les dice, no, ustedes no. ¿Pero por qué no? Y Jesús les dice,
porque ustedes no necesitan. Dios no nos dio la misión de predicar el evangelio porque Él necesita de nosotros. Saquen de su cabeza la idea de que Dios necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos predicar el evangelio. ¿Para qué? Para crecer en la experiencia cristiana, para conservar la experiencia de la salvación. Muchas veces nosotros los líderes damos la impresión a veces de que nosotros, la iglesia, le estamos haciendo un favor a Dios, porque pobrecito Dios no puede predicar el evangelio, entonces hay que ayudarle. Oh querido, ¿cómo que hay que ayudarle? ¿Tú le vas a ayudar a Dios? ¿Tú, pobre criatura, le vas a ayudar a Dios? ¿En qué? Olvídate que tienes que predicar el evangelio para ayudarle a Dios. Tú no tienes nada que ayudar a Dios. Dios es Dios, soberano, eterno. Él puede predicar el evangelio en un minuto, puede predicar el evangelio a través de sus ángeles. Y en una ocasión Dios tenía un mensaje para predicarle a Balán y miró para allá, no había pastor, no había evangelista, no había laico, no había ministerio de la mujer, no había ministerio del niño, no había nada. Y lo único que Dios encontró fue una mula. Le dio el bosquejo y la mula predicó. Y cuando Jesucristo estuvo en esta tierra dijo, y si estos callaren, las piedras hablarán. Quiere decir que Dios puede predicar el evangelio solo, puede predicar el evangelio con los ángeles, puede predicar el evangelio a través de los animales, puede predicar el evangelio a través de las piedras. Entonces, ¿para qué el ser humano? En materia de predicación del evangelio, querido, permíteme decirte una cosa: nosotros somos dispensables. Él no nos necesita para predicar el evangelio. Nosotros necesitamos predicar para crecer en la experiencia espiritual. Porque si no lo hacemos, morimos. Y Elena de White tiene citas duras y terribles, y ahora las voy a leer. Son citas que me hacen temblar, querido. Pero vamos. La misión dada por Jesús a su iglesia no es solo predicar el evangelio. ¿Qué es lo que quiero decir? Mira lo que dice Elena de White. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Otra cita. Dios podría haber proclamado su verdad mediante ángeles inmaculados, ya lo he dicho. Otra cita. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra a favor del etíope, pero no lo hizo. Buscó a Felipe. La orden divina, querido, no es solo predicar el evangelio. La orden divina es que el evangelio sea predicado, sí, pero con la participación de cada miembro de iglesia. Voy a explicar esto porque esto necesitamos entenderlo, querido. Si es para predicar el evangelio de cualquier manera, pues Él lo haría, lo harían los ángeles, lo harían los animales, lo harían las piedras. Pero en la mente divina está que cada miembro de iglesia debe levantarse, buscar y traer otra persona para Cristo. Partiendo de aquí, cualquier cosa que nosotros hagamos para predicar el evangelio sin la participación del miembro de iglesia, no está dentro de los planes divinos. Coloquen eso en su cabeza. Cualquier cosa que la iglesia haga para predicar el evangelio sin la participación de cada miembro de iglesia está fuera del programa divino. Son invenciones humanas. Cuando Dios tenía en mente la predicación del evangelio, para Él
solo habría predicación del evangelio con la participación de cada miembro de iglesia. Si era para dejar sentado al miembro de iglesia, Dios lo haría solo, lo haría con los ángeles, lo haría con los animales, lo haría con las piedras. Pero en la mente divina solo hay predicación del evangelio si cada miembro de iglesia está participando. ¿Y por qué? Hay varias razones. La primera razón es la siguiente, miren. Porque no existe una verdadera conversión sin testificación. Cualquier persona que diga estoy convertido, pero no está trayendo una persona para Cristo, aunque diga que está convertida, no está convertida. ¿Entendieron lo que dije? Cualquier persona que diga que está convertida, pero no trae una persona para Cristo, diga lo que diga, no está convertida. Y ahora miren las citas del Espíritu de profecía. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de no comer más carne. Algunos quisieran que dijera eso. El primer impulso del corazón regenerado es no ir más al cinema. El primer impulso del corazón regenerado es no usar más minifalda. Queridos, la cita es clara. El primer impulso, lo primero que aparece en el corazón de un corazón que ha sido transformado, el primer sentimiento, ¿cuál es? Salir corriendo y traer a otro. Quiere decir que si tú todavía no has sentido las ganas de salir corriendo y traer a otro, es porque todavía no has sido regenerado. Y si no has sido regenerado, estás en estado de pecaminosidad. Necesitas ser transformado. Tu transformación no se mide porque guardas el sábado, porque vas a la iglesia, porque tienes cargo. Porque el primer impulso de un corazón regenerado es el deseo de salir y traer a otro para Cristo. Por eso es que si yo quiero tener una iglesia convertida, una iglesia regenerada, una iglesia transformada, yo como líder espiritual tengo que ver, a ver, ¿quién está trayendo? O entonces, ¿quién no está trayendo? Y al que no está trayendo a alguien para Cristo, yo tengo que ir y ayudarlo. ¿Por qué? Porque el primer impulso de un corazón regenerado es que la persona debe estar trayendo a otro para Cristo. Otra cita más. Si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente, no es corporativamente, porque hay muchos hermanos que dicen así, bueno, yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, la iglesia está predicando el evangelio. No, querido, olvídate. Si alguna vez has raciocinado así, estás completamente equivocado. No es corporativamente, es individualmente. Mira lo que dice: si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente esta obra, demuestran que no tienen relación viva con Dios. Su nombre está registrado como el de siervos perezosos. Y si no tienes relación viva con Dios, quiere decir que tú no estás unido al pámpano, al tronco. Y si no estás unido al tronco, estás muerto. Estás muerto. Nunca fuiste convertido, no estás salvo. Puedes levantar la mano al cielo, pero Señor, yo le he entregado mi vida a Cristo, lo que tú quieras. Pero si no estás trayendo a alguien para Cristo, nunca has pasado por la experiencia de la transformación. Y hay otra cita más, dice: una persona verdaderamente, mira, verdaderamente, porque puede ser falsamente, supuestamente, imaginariamente, filosóficamente, románticamente, lo que sea,
Pero una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. Ahora, yo no quiero asustarte, querido, pero si todavía no has traído a una persona para Cristo, no has pasado por la experiencia de la conversión. Pero estás en la iglesia, sí, claro que estás en la iglesia, pero no has pasado por la experiencia de la conversión. No formas parte de la iglesia santa, gloriosa. Puedes vestirte como un monje, puedes dejarte crecer el cabello hasta la cintura, puedes comer solo zanahoria y tomate, puedes hacer lo que tú quieras, pero no has pasado por la experiencia de la salvación. Puedes enseñar, puedes predicar lo que tú quieras, pero no has pasado por la experiencia de la salvación. Por eso es que Dios le dio la misión a cada miembro de la iglesia de ir y traer a otra persona para Cristo, porque esto es parte de una experiencia saludable de conversión. Sin eso no hay conversión. Todo verdadero discípulo, verdadero, porque el falso, el más o menos, el supuesto, el imaginario, pero todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero, como un ganador de almas. Nace en el reino de Dios. Lo primero que hace cuando nace es traer a otra persona para Cristo. Ese es el verdadero discípulo. Y si no has pasado por la experiencia de traer a alguien para Cristo, pues no has pasado por la experiencia de la salvación. Ahora, vuelvo a repetirte, no te asustes, no te asustes, porque las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Y de aquí, de este seminario, vas a salir un ganador de almas. Y sin complicaciones, sin problemas, de la manera más simple, tú vas a ver que traer a una persona para Cristo es la cosa más fácil que puede haber. No te compliques la vida, no digas, ay Dios mío, ahora sí estoy perdido porque yo nunca puedo. ¿Cómo que no puedes, querido? No necesitas hacer nada, vas a ver. Dios te va a colocar las personas en las manos. Segundo motivo, porque cada miembro de iglesia tiene que traer una persona para Cristo. Porque nadie puede reflejar, nadie puede desarrollar el carácter de Jesús sin testificar. ¿Qué dice Ellen White? Que Jesús volverá cuando el carácter de Jesucristo haya sido fielmente reproducido en su pueblo. Ahora, yo sé que en todas partes del mundo, y aquí en España también debe haber, yo no conozco mucho España, pero conozco mucho el mundo, conozco todas las divisiones del mundo. Este año ya hice evangelismo en Ucrania, ya hice evangelismo aquí en Europa, ya hice evangelismo en Asia, ya hice evangelismo en Centroamérica, Interamérica, en América del Sur, en Norteamérica. Conozco la iglesia mundial. Y en todos los lugares encuentro hermanos preocupados en reflejar el carácter de Jesucristo. Pero esa preocupación de reflejar el carácter de Jesucristo se limita a comida, a conducta, a comportamiento, a vestuario, a música. Esa es para ellos reflejar el carácter de Jesucristo es eso. Ahora miren lo que dice la sierva del Señor. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, no necesita de nosotros. Pero ¿por qué nos dio la misión? Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar de su obra. Querido, si tú eres un hombre, una mujer preocupado en la reforma, en el reavivamiento, en que la iglesia refleje el carácter de Jesucristo, pero estás solo preocupado en comida, en música, en ropa, tienes que repensar tus valores. Porque jamás vas a reproducir el carácter de Jesucristo preocupado en cosas.
sino cuando te comprometas a traer una persona para Cristo y traigas. Ahí el carácter de Jesús se va a manifestar en tu vida. Esto es impresionante. Tercer motivo. Mañana el examen puede ser, presenta 3 motivos porque todo cristiano debe traer una persona para Cristo. Aquí hay 7 que te voy a dar. Tercer motivo. ¿Cuál es el primero? Porque una persona que no trae una persona para Cristo nunca fue convertida. ¿Cuál es el segundo? Una persona que no trae una persona para Cristo jamás reflejará el carácter de Jesucristo. Tercer motivo. Nadie puede crecer en la vida cristiana sin traer a una persona para Cristo. Si quieres crecer, tienes que traer. No hay crecimiento cristiano si no traes una persona para Cristo. Mira lo que dice. La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos. Ahora, hay que entender, querido, al espíritu de profecía. Si tú llevas al pie de la letra esto, vas a pensar que solo tienes que traer una persona para Cristo y ya está todo resuelto. No, no es así. Y ella tampoco quiso decir eso. Elena de White, como los escritores bíblicos, usaron muchas figuras de lenguaje, a veces para enfatizar alguna cosa. Por ejemplo, una figura de lenguaje que nosotros usamos mucho. Llegamos a la casa a las 2 de la tarde con hambre y le decimos a la esposa: querida, estoy muerto de hambre. Si estás muerto, ¿cómo estás hablando? Pero ¿qué es lo que quieres decir? No quieres decir que estás muerto. Lo que quieres decir es que estás con mucho hambre, pero usas la expresión estoy muerto de hambre. Elena de White usó muchas veces expresiones que no quieren decir lo que está escrito. Porque si tú agarras esta cita y la llevas al pie de la letra, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que no necesitas orar, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas devolver el diezmo, no necesitas hacer nada, solo necesitas traer una persona para Cristo. Porque ¿qué es lo que dice? La única forma de crecer. Pero esa única forma de crecer no quiere decir que es la única. Lo que está ella queriendo es enfatizar la importancia de traer una persona para Cristo. Pero lo que el pensamiento involucrado ahí es que no hay crecimiento cristiano si no estás involucrado en traer a otra persona para Cristo. Nadie piense que se halla en libertad para cruzarse de brazos y no hacer nada. El que alguien pueda salvarse en la indolencia e inactividad es completamente imposible. Cuarto motivo, ¿por qué todo miembro debe traer a una persona para Cristo? Porque nadie puede tener una fe fortalecida sin traer a otra persona para Cristo. No puedes crecer fuerte en la gracia de Cristo si no estás trayendo. Miren lo que dice ella. Debe hacerse obra bien organizada en la iglesia para que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento. Mientras impartan aquello que recibieron de Dios, serán confirmados en la fe. Una iglesia que trabaja es una iglesia viva. No hay manera de que tú fortalezcas tu fe a no ser que estés trayendo a otra persona para Cristo. Otra cita. Hay peligro para los que hacen poco o nada para Cristo. La gracia de Dios no permanecerá largo tiempo en el alma de aquel que teniendo grandes privilegios y oportunidades permanece en silencio. La gracia de Cristo, la salvación es por gracia, pero esa gracia no permanecerá mucho tiempo en ti si tú limitas tu cristianismo a ir a la iglesia una vez por semana. Tienes que orar todos los días, estudiar la palabra de Dios todos los días y preocuparte en traer a alguien
para Cristo. Otra cita más: aquellos que con amor hacia Dios y sus semejantes luchan por ayudar a otros son los que afirman, fortalecen y establecen en la verdad. Esos que participan, esos son los que crecen, fortalecen. Quinto motivo: porque traer una persona para Cristo es un antídoto contra la disidencia y la apostasía. Ahora, aquí está el asunto, queridos. Mucha gente me dice así: pero pastor, usted habla de traer una persona para Cristo, traer una persona para Cristo, pero ¿cómo quisiera oírlo hablar con ese entusiasmo de conservación? Hay gente que dice así: usted solo habla de traer, 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 y la gente entra por una puerta y sale por otra puerta. Ustedes, los líderes, no se preocupan en conservar. Y ahora viene Elena de White y presenta el mejor programa de conservación para la iglesia. Miren lo que dice ella. Hay muchos, esta es una cita terrible, mira. Hay muchos que profesan el nombre de Cristo. Profesan el nombre de Cristo, ¿eh? Se dicen que son cristianos, que son adventistas del séptimo día, pero sus corazones no se empeñan en su servicio, no traen a nadie para Cristo. Sencillamente hacen profesión de piedad. Ah, interesante. Estas personas no solamente dicen que son cristianas, que son miembros de iglesia, sino que hacen profesión de piedad. ¿Sabes lo que quiere decir hacer profesión de piedad? Parecen más cristianos que los otros. Andan preocupados que la ropa, que el cabello, que esto, que aquello, que la música, que no entre el mundo, que no entre el pecado. Hacen profesión de piedad, solo que tienen un pequeño problemita. ¿Y cuál es el problemita? No traen a nadie para Cristo. Ahora mira lo que dice la Elena de White. Hay muchos que profesan el nombre de Cristo cuyos corazones no se empeñan en su servicio, sencillamente hacen profesión de piedad. Pero por este mismo hecho, ¿por qué hecho? Porque hacen profesión de piedad pero no traen a nadie para Cristo. Por este hecho han ampliado su condenación y han llegado a ser agentes satánicos más engañosos y que alcanzan más éxito en la ruina de las almas. Ay, 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 esto es terrible. ¿Sabes lo que ella está diciendo aquí? Que cuando en la iglesia aparece un hermano preocupado en reforma, reavivamiento, que comida, que música, que ropa, que esto, que aquello, pero no trae una persona para Cristo, es un agente satánico dentro de la iglesia para destrucción de almas. Esto es terrible, querido. Esto es terrible. Y ahora, si yo dijera eso, ustedes tienen que agarrarme los cabellos que no tengo y echarme de aquí. Pero no soy yo el que lo dice. La sierva del Señor es categórica, clara. Cualquier persona en la iglesia que se levanta preocupado con reforma, con esto, con aquello, con lo otro, pero que no trae una persona para Cristo, es un agente satánico colocado dentro de la iglesia para destruir la fe de la iglesia. Oh, querido, estas cosas son terribles. Otra cita. Los cristianos que están creciendo constantemente en fervor, en celo y amor, o sea, esos que traen personas para Cristo, que oran, que estudian la Biblia, no apostatan nunca. Aquí está el mejor programa de conservación. Si tú quieres amargadas en el corazón, llenos de frustraciones, llenos de inquietudes, entonces, ¿qué hacen? Dice, ojalá que se fueran de la iglesia, pero no se van. Se quedan en los contornos de Sión. Se quedan ahí dando la vuelta a la iglesia. ¿Y haciendo qué? Criticando, juzgando, atormentando a los líderes. No respondas, pero yo te pregunto, ¿conoces a alguna persona así? Llena de amargura en el corazón.
preguntándose, ¿qué harán con mi diezmo? Mira que el pastor se ha comprado un carro nuevo con mi dinero y eso, aquello. Pero el que está trayendo una persona para Cristo, ese no tiene tiempo para nada. Él solo vive preocupado en orar, estudiar la Biblia y trayendo para personas para Cristo. Y sin sentir, ¿qué pasa? Comienza a crecer espiritualmente. Sabes, querido, la persona que verdaderamente crece en Cristo no se da cuenta que está creciendo. La persona que verdaderamente está creciendo en la experiencia de la santificación no se da cuenta que su vida está mejorando, que su vida está cambiando, no se da cuenta. Los otros se dan cuenta, pero él no se da cuenta. Porque cuanto más la persona se acerca a Jesús, más imperfecta se ve a sí mismo. Solo que los otros ven que él está cambiando. En Río de Janeiro hay el Cristo Redentor, un monumento a Jesús grandazo, enorme. Cuando tú estás abajo del río, porque el Cristo está en el Corcovado, en una montaña, ¿no? Cuando tú estás abajo y miras el Cristo Redentor, te parece así chiquito y tú grandazo. Pero cuando te vas acercando, vas subiendo la montaña y llegas al pie del Cristo, es enorme y tú eres un pedacito de gente. Así es la vida cristiana. Cuanto más lejos estás de Cristo, más santo te pareces. Cuanto más te acercas a Jesús, más pecador te ves. Pero los otros te ven diferente. Los otros ven que tu vida está cambiando. Pero el que verdaderamente cambia porque se acerca a Jesucristo, ese no está preocupado. No, mira, que yo era así, ahora soy así, mira, mi vida está cambiando. Si tú te das cuenta que tu vida está cambiando, es porque no está cambiando nada. Que los otros digan que tu vida está cambiando es otra cosa. Ahora que tú mismo andes diciendo que has cambiado. 5 minutos de recreo. Y ahí volvemos para continuar. Que el jarabe está pesado esta mañana.